Nuestra mirada al exterior se fija hoy en Palestina. A las difíciles relaciones que mantiene históricamente con su vecino Israel, últimamente se ha sumado la división dentro del propio pueblo palestino. Gaza y Cisjordania son hoy dos autonomías enfrentadas. La primera está controlada por el movimiento islamista de Hamás y la segunda por Al-Fatah, el partido del presidente palestino, que consuman así la ruptura de un gobierno de coalición entre extremistas y moderados. Y en medio de esta complicada situación política, el drama humanitario. El cierre de la franja de Gaza por parte de Israel ha desatado las alarmas de la ONU, que alerta de que en semanas pueden agotarse las reservas básicas. Un complicado y desalentador panorama al que pone imagen y testimonios nuestro corresponsal en la zona. El pasado 17 de marzo, en Gaza, el presidente palestino Mahmoud Abbas y su primer ministro, Ismail Haniyeh, aparecen cogidos de la mano tras la cumbre de la Meca. Un espejismo de unidad para rubricar un acuerdo patrocinado por el rey saudí que ponía fin a meses de enfrentamientos intermitentes entre Al-Fatah y Hamás en la franja de Gaza. Aquí y ahora emprendemos un camino de paz entre Fatah y Hamás. 3 meses después, los hermanos volvían a enfrentarse en una lucha fratricida, una guerra civil que ha partido en dos a la autonomía palestina y para muchos roto en 1000 pedazos el sueño de lograr un Estado independiente. Lo ocurrido en Gaza ha dado la puntilla al frágil gobierno de unidad palestino, un ejecutivo que, como se ha puesto de manifiesto ahora, era poco menos que una venda para tapar una gravísima hemorragia. En el fondo de la cuestión, además de una lucha por el poder, hay grandísimas diferencias de agenda entre Al-Fatah, nacionalista y de tradición laica, y Hamás, la rama palestina de los hermanos musulmanes que persigue la creación de un Estado islámico en toda Palestina y la destrucción de Israel. En enero de 2006, Hamás consigue una arrolladora victoria en las elecciones legislativas, unos comicios a los que la organización integrista se había negado a presentarse hasta entonces por su rechazo a los acuerdos de Oslo. De repente Hamás se olvida de todo esto, participa en las elecciones, se aferra al poder y quiere matarse y matar a los demás para quedarse en el poder. Y después olvidarse de cualquier concepto democrático, utilizar las armas, utilizar todas las vías no democráticas para perpetuarse en este poder. Para Sami Abu Shugri, portavoz de Hamás en Gaza y asesor del destituido primer ministro Ismail Haniyeh, el problema es que Al-Fatah nunca aceptó su derrota electoral. Hamás ganó las elecciones, lo que ocurre es que Fatah quiere subyugar a Hamás. Los únicos responsables de lo que ha pasado son las fuerzas de seguridad del presidente Abbas, que mataban y acosaban a nuestros miembros. El gobierno de Hamás, encabezado por Ismail Haniyeh, nace estrangulado por un draconiano bloqueo financiero internacional. El movimiento islamista estaba en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. A finales de mayo de 2007 la situación está al borde del colapso. El gobierno de unidad ha logrado contener a duras penas los enfrentamientos entre Al-Fatah y Hamás, pero no ha conseguido levantar el bloqueo económico. La autonomía palestina paga tarde y mal los sueldos de los funcionarios. Fatah espera que la mala situación económica le devuelva el apoyo de la calle. Gaza se ha convertido en feudo de las milicias. Las treguas y enfrentamientos se suceden. También los asesinatos de dirigentes. El 11 de junio, militantes de Al-Fatah atacan la casa del primer ministro Ismail Haniyeh. Hamás responde con otro ataque contra la residencia del presidente Abbas. Para Ehud Yahari, uno de los más reputados analistas políticos de Israel, la respuesta islamista es contundente, pero no inesperada. Lo que ha ocurrido en Gaza es que Hamás llegó a la conclusión de que si esperaban demasiado con la ayuda estadounidense, israelí, egipcia y jordana, Al-Fatah podría tener fuerza suficiente para desafiar su superioridad en las calles o en las urnas. La decisión que tomó la cúpula de Hamás hace ya 3 meses fue esperar solo hasta el verano, hasta ese momento para apoderarse de Gaza, y es lo que han hecho. Hamás desata una ofensiva feroz. 1 a 1 los cuarteles de Al-Fatah caen en manos islamistas.
La bandera verde de la organización integrista sustituye a la amarilla de Al-Fatah. Los milicianos islamistas besan el suelo conquistado. El presidente Abbas califica lo sucedido de golpe de Estado. Los medios de comunicación locales hablan abiertamente de guerra civil. Básicamente, las fuerzas de Al-Fatah se derritieron como la mantequilla en un día soleado. Sus comandantes estaban fuera. Mohamed Dahlan, la gran esperanza blanca de los americanos, estaba en el Cairo. Algunos generales habían huido a Ramallah. Había muchos soldados sin comandante. Había demasiados indios, pero sin jefes. Israel, cuyos ataques sobre la franja habían logrado detener las luchas entre palestinos en anteriores ocasiones, esta vez se mantiene al margen. Se combate en mezquitas y hospitales. El de Shifa estuvo en el centro de los combates. Osama Alakluk es neurocirujano y trabaja allí. Este hospital ha estado en el centro de los combates y ha atendido a casi 400 enfermos. La mayoría de ellos han sido heridos por tiros de bala. Osama atiende a Fátima, de 4 años, que despierta lentamente del coma producido por un disparo en la cabeza. Falta de movimiento, falta de fuerza en el lado izquierdo. El neurocirujano se queja de que están desbordados, algunos rotos por el cansancio. El servicio de cuidados intensivos que tenemos normalmente está totalmente abarrotado. No caben más enfermos, tuvimos que abrir este servicio para ayudar al servicio de cuidados intensivos que hay en el hospital. En apenas 6 días han muerto más de 120 personas y Hamás ha conquistado Gaza. Este encapuchado tirotea los ordenadores del despacho de Mohamed Dahlan, hombre fuerte del presidente palestino en la franja. Después, como advertencia, deja una bala en la mesa de su despacho. Israel y Estados Unidos ven con preocupación a los milicianos islamistas custodiar la línea Filadelfia, la frontera con Egipto, la ruta del contrabando de armas hacia Gaza. Nuestra victoria no solo se debe a las armas, sobre todo ha sido por la ayuda de Dios. En el paso fronterizo de Erez, varios centenares de palestinos intentan escapar de Hamás. Han tenido que esperar 7 días sin alimentos y hacinados entre basuras y excrementos a que Israel abriera la frontera. Hidman, junto a su bebé y a sus 2 gemelos, ha tenido que pasar por ello. Quiero ir a casa de mis padres. Aquí en Gaza con Hamás ya no hay futuro ni esperanza. El presidente palestino Mahmoud Abbas decreta el estado de excepción, destituye al primer ministro Ismail Haniyeh y nombra un gobierno dirigido por Salam Fayyad, un tecnócrata que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y del Cuarteto. Fayyad elige un gabinete sin miembros de Hamás. Estados Unidos y la Unión Europea apoyan al nuevo ejecutivo y anuncian el levantamiento del bloqueo económico. El primer ministro israelí Ehud Olmert asegura que podría ser un interlocutor válido para la paz. Pero el destituido primer ministro Ismail Haniyeh no acepta su cese y Hamás no reconoce la autoridad del nuevo gobierno en Gaza. El gobierno de Fayyad es un gobierno ilegal. En todo el mundo no hay un país democrático en el que el gobierno no tenga la aprobación del Parlamento. Seguimos en el gobierno de unidad, pero no aceptamos la autoridad de Fayyad. No existen 2 gobiernos. Aquí hay una legalidad, hay una ley básica llamada Constitución Provisional y de ninguna manera vemos 2 legalidades o 2 gobiernos. Hay un solo presidente electo por las urnas, es Mahmoud Abbas, y en el mismo artículo que él puede nombrar a un primer ministro, en el mismo artículo él puede dimitirlo. Tras su victoria, Hamás ha centrado sus esfuerzos en devolver la seguridad a la franja, antes sumida en la anarquía. Islam Shahwan, portavoz de la fuerza ejecutiva de Hamás, nos recibe en su despacho. En su silla se sentaba hace solo unos días un general de Al-Fatah. Hemos proporcionado seguridad. Lo primero, hemos prohibido los pasamontañas, incluso a nuestra gente.
Segundo, nadie puede llevar armas si no es un agente del orden. En los cuarteles de Fatah había listas de sus integrantes con su nombre y rango. Hemos ido a esas personas y les hemos pedido que nos entreguen las armas. Su respuesta ha sido positiva, tanto los de Al-Fatah como los de Dalan. Este cuartel era el más importante de los de Al-Fatah en la franja de Gaza. Ahora en sus muros está escrito que ha sido purificado por las milicias de Hamás. La victoria del movimiento de resistencia islámico confirma el desafío islamista a la tradicional preponderancia de Al-Fatah en la lucha por la liberación del pueblo palestino. Para muchos habitantes de Gaza, Hamás solo ha tomado por las armas el poder que le concedieron las urnas. Para otros, esto solo ha sido un golpe de Estado. En Gaza ya no se escuchan disparos, pero lo que preocupa ahora es la situación humanitaria porque Israel ha sellado herméticamente la franja, totalmente dependiente del exterior. Saeb Erekat, negociador palestino de Al-Fatah, se pregunta cómo va Hamás a sacarlos adelante. Tenemos 1,5 millones de palestinos en Gaza que necesitan combustible, alimentos y medicinas. El agua y la electricidad, todo llega de Israel. La ONU denuncia que el precio de algunos alimentos básicos, como el azúcar, ha subido más de un 40% y advierte de que en tan solo unos días podría darse una grave crisis humanitaria. Había pobreza desde antes, entonces hay pobreza más que la situación como estaba antes. El gobierno del presidente Abbas asegura que no abandonará a los habitantes de la franja en manos de Hamás. Pero la realidad es que en Gaza manda Hamás. Por primera vez desde la Guerra de los 6 días en 1967, de la que ahora se cumplen 40 años, Gaza y Cisjordania se encuentran bajo administraciones diferentes. La paradoja es que los palestinos son ahora un pueblo sin Estado, pero con 2 gobiernos.